Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en una entrevista con don Jorge Arroyo Pérez, autor del libro Albores y Pioneros del Teatro de Costa Rica. Vamos a tener una entrevista sobre este libro y me honra tenerlo aquí. Muchísimas gracias por darme esta entrevista y bueno, si está de acuerdo, vamos a comenzar. Muchas gracias a usted, Josué, por invitarme. Yo encantado de estar una vez más con la editorial de la Universidad de Costa Rica y con todos quienes nos sigan en redes o en los diferentes medios donde tengamos el gusto de compartir con ustedes nuestras experiencias con respecto a este libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y don Jorge, para empezar, quisiera saber cómo llegó usted al documento 306 del Archivo Nacional que da origen a este libro. Bueno, esa es una historia muy linda para mí. En primer lugar, creo que es importante aclarar, yo soy un usuario habitual del Archivo Nacional de Costa Rica, principalmente. Y a lo largo de muchos años, haciendo investigaciones, fui siempre apoyado por todo el personal del Archivo Nacional, un personal maravilloso. Es una institución que, a pesar de tener su pirámide jerárquica, todos colaboran entre sí, todos además están siempre dispuestos a dar lo mejor de ellos en función de conservar pues, la memoria de la patria, que es lo que es el Archivo Nacional, es el gran guardián de nuestro pasado y de nuestro presente, siempre con una visión de futuro admirable. Hace ya muchos años, al principio del siglo XXI, siendo directora doña Virginia Chacón Arias, para nosotros los usuarios y para los amigos de ella, nuestra querida Vicky Chacón, me comentó que existía este documento, el documento 306, que era una narración de unas fiestas barrocas en la colonia costarricense donde se hablaba de teatro. Y decirme eso a mí siempre es un confite. Si alguien ahí de los queridos amigos del Archivo Nacional me dice, mira, en tal documento aparece la palabra teatro, pues por supuesto. Eso es como echarle maíz a un chompipe, decía, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, en aquel momento sí me remití al documento, lo conocí, el documento 306 es maravilloso y ahora podemos hablar un poco de ese documento y ciertamente hablaba de teatro de una manera que yo no había visto en documentos al menos del siglo XVIII ni del siglo XIX, salvo en un caso de 1809 en Cartago, pero eso era casi 100 años después de lo que yo estaba encontrando o estaba aproximando. ¿Qué pasó? Pues por supuesto, toqueteé el documento durante varios años. Por diferentes asuntos de vida mía personal, nunca pude arrancar con la investigación que yo quería, con todo el resto de documentos paralelos que iban a ser necesarios, sino que fui haciendo notas, pequeñas anotaciones, cosas de observación y de reflexión sobre lo que decía el documento. Y bueno, así pasaron 20 años. Ya en esta década, después de la pandemia, o durante, no lo preciso, en este momento, salió un libro del académico, investigador, lingüista, filólogo, Alexander Sánchez Mora, muy conocido en la Universidad de Costa Rica, en el medio intelectual costarricense, un gran analista, un gran pensador. Salió un libro donde Alexander abordaba justamente este documento y lo abordaba radiografiándolo desde su visión como lingüista. Entonces, Alexander además hizo un levantado del documento con una edición crítica de su parte, maravillosa, y cuando leo yo ese libro de Alexander, me doy cuenta de que Alexander también está tocando el asunto teatral, pero lo está tocando desde su especialidad. Lo está tocando como filólogo, como investigador, desde
las letras, no desde el teatro. Cuando yo he leído el documento, lo he visto con los ojos teatrales, con lo que me da a mí la experiencia es que puedo hacer un análisis pericial teatral del documento. ¿Por qué? Bueno, porque me he pasado toda la vida haciendo montajes y construyendo fantasías teatrales. Entonces, ya mi visión viene a ser diferenciadora y con esa visión abordo ese documento ya en los últimos 5 años hasta llegar a la concreción del libro que hoy nos ocupa. Perfecto. ¿Y qué fue lo que más le sorprendió de ese documento, don Jorge? Lo que más me sorprendió del documento es puntual, pero es llamativo en extremo. Y el documento narra las celebraciones que fueron ordenadas desde España para los diferentes territorios del entonces Imperio Español por el ascenso al trono de Luis I de España. Entonces, había que hacer en los principales centros urbanos, había que hacer grandes fiestas, las fiestas barrocas. Claro, México o Perú, es decir, capitales virreinales, inclusive Guatemala, tenían fondos, mecanismos, gente para hacer unas fiestas maravillosas. Pero aquí el gobernador de Cartago no quiso quedarse atrás. Entonces dijo, no, yo aquí hago, pero exactamente algo que quede para que lo recuerden los siglos. Y lo consiguió. Durante 10 días, del 20 de enero de 1725, en realidad son 11 días, hasta el 31 sería, pero bueno, el documento cierra el 30. El 30 de enero de 1725 organiza unas festividades en Cartago, barrocas, maravillosas. Convirtió la ciudad en un espacio mágico, la llenó de candelas, de velones, de faroles, la decoró, convirtió aquello en espacio para fiestas, creó un tiempo mágico para los cartagineses y para todos los que fueron del resto del territorio costarricense, que en ese momento éramos una provincia, la más pobre y olvidada del reino de Guatemala, decían. Sobre eso podemos hablar ahora después. Y hubo diferentes competencias, principalmente ecuestres, juegos, como alguno que se llama el estafermo. No lo voy a explicar aquí, el estafermo, pero era un juego con un monigote que daba vueltas y había que evitar que golpeara al jugador. Hubo escaramuzas, se utilizó también vestuario, se utilizó maquillaje para esas escaramuzas y eso yo lo pongo en el libro. Es la primera vez que aparece documentado, o que yo he encontrado y los otros historiadores han encontrado, que aparece maquillaje teatral específicamente con fines para la representación. Entonces ya ahí tenemos maquillaje y tenemos vestuarios con fines teatrales. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo voy viendo eso, pero las fiestas sí aparecen en otros documentos, y hay corridas de toros, y hay juegos de estafermos, y hay otras escaramuzas. Pero ¿qué es lo que no hay? Los últimos 2 días, el gobernador organiza para el día 29 una naumaquia de tierra, que es una forma teatral compleja, no tiene un argumento amplio, pero la sustancia narratológica, la sustancia dramatológica es muy interesante. Es una batalla de naves, donde por supuesto tiene que haber un ganador, pero esas naves tienen que tener soldados que representen, gente del lugar que representa soldados, tiene que tener cierta connotación representativa. Entonces, eso es lo primero. Pero hacer una naumaquia no es fácil. Hay que construir 2 barcos con ruedas, y esos barcos tenían que sostener gente. Y según lo que cuenta el documento, no fueron pocos los que se encaramaron en el barco. Eso además tenía que ir con es muy divertido, el documento dice, con un español inteligente
guiándolos. Entonces, inteligente quiere decir que supiera de lo que se estaba haciendo. Entonces, uno que fuera y otro que fuera el barco de los moros con el que iba a luchar. Es decir, es una forma compleja. Y bueno, y el montón de gente que también tenía que empujar aquellos carromatos. Entonces, yo no debería hacer el spoiler, no debería contar lo que pasa con la naumaquia para que compren el libro, porque ahí lo cuento todo. Eso me llamó poderosamente la atención, pero no contento, vendría la guinda del pastel. ¿Cuál es? Después, al día siguiente, el gobernador presenta una obra escrita por él, una loa escrita por él. La loa es una obra corta que, como su nombre lo dice, se hace para ensalzar a algún personaje, en este caso al rey. Y aún así, después de la loa, ni más ni menos que hace en el corredor de su casa, pero con un montón de sillas para invitados especiales y atrás con posibilidades de que lo viera el pueblo, una obra de Calderón de la Barca. Representó con la gente de los pueblos probablemente, o se infiere del texto que fueron los venidos de Barba, de Heredia, los que la representaron. Yo lo explico en el libro, quién es y por qué. Entonces, cuando yo veo aquello, digo, pero ¿cómo? Si hay 3 formas teatrales complejas, acabadas y decantadas en el 29 y el 30 de enero de 1725, gestionadas por un gobernador español, con unas condiciones teatrales que yo digo, pero si faltaban 100 años para que se definiera el director de teatro como lo conocemos hoy, o el gestor de espectáculos, y el señor por supuesto no solo, con la ayuda de la comunidad, logra hacer 3 bloques teatrales, y cuando yo vi eso, pues le puedo decir, al Chompipe le dieron la milpa completa. Sí, increíble, ¿verdad? Bueno, casi que lo que me habló va a responder la siguiente pregunta que le tenía, que era que precisamente eso. Durante mucho tiempo se dijo que Costa Rica colonial era pobre y era culturalmente marginal, pero con toda esa descripción que usted me dio, pues eso es un mito, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Sobre eso dejo la discusión a los historiadores de oficio, a los historiadores académicos y a los historiadores, digamos, profesionales, porque han hecho una carrera y tienen la titulación, ¿verdad? Digamos que a ellos el punto final. Nosotros, los que nos acercamos a la historia desde otra perspectiva, desde otra perspectiva y desde otra especialidad, en eso pues aportamos, ¿verdad?, al conocimiento general de la historia costarricense. Sin embargo, por la experiencia de mis estudios y de mi acercamiento a los documentos coloniales, en Cartago había plata. Había plata. Sí, y había bastante plata, ¿verdad? Ahora, marginal en el sentido, el territorio costarricense sí puede verse marginal en el sentido de que era la última de las provincias del Reino de Guatemala, de la Capitanía General. Después fue Capitanía General, pero era la última. Y al quedar allá en el fondo, pues no se sabía mucho de lo que pasaba en Costa Rica, pero tampoco aquí les interesaba que se supiera, porque en Cartago vivían una pachanga y se tenían unos enreditos entre todos, pero entre ellos se tapaban. A ellos no les convenía que vinieran gente del reino ni que vinieran a levantarles los chingos, ni que vinieran a investigarlo mucho, y mucho menos un inquisidor que viniera a ver las cosas que pasaban en Cartago. Entonces, ya de los documentos del gobernador que nos ocupa, que es el gobernador don Diego de la Haya y Fernández, le digo, el cráter del volcán Irazú lleva el nombre de él. Fue el homenaje que le hizo Costa Rica a don Diego de la Haya y Fernández. El cráter del volcán Irazú, el cráter principal del volcán. Don Diego mismo pone en sus cartas que, bueno, no hay, pero ni siquiera comida, que mucho menos hay peluqueros, que es aquella cosa espantosa, terrible. Y bueno, hay un historiador muy acucioso, que es Arnaldo Moya,
Y Arnaldo Moya se va metiendo con estas situaciones de la colonia y empieza también a darse cuenta que los testamentos de Cartago siempre dejaban plata y dejaban arcones y dejaban platería y dejaban un montón de cosas que no están acusando que ahí estuviera la gente muy pobre. Ciertamente están los estamentos sociales y vamos a encontrarnos con gente supeditada a lo que llamaban los principales, que son los que tienen el dinero. Pero lo había. Pero ya, sí. Pero lo había y lo había para al menos gestiones propias del lugar, ¿verdad? Entonces, cierto, Cartago era depauperada, sí, pero es que también era una ciudad de adobes que, como lo sabemos todavía hasta nuestros días, cada 2 por 3 o le caía el reventazón o reventaba el Irazú o pasaban las lluvias y qué sé yo. Cartago sufrió mucho toda la vida con los impactos naturales. Pues bien, entonces yo me pliego al criterio de Arnaldo y de otros historiadores, que sería aquí prolijo enumerar, en que no era el espacio que se nos ha pintado, donde prácticamente todo el mundo estaba viendo cómo cogía las vallas de los arbolitos y qué sé yo, y a ver si por ahí aparecía un animalito que pudieran matar para comerlo. No, sí había, tenían sus terrenos de siembra, tenían sus ganaderías, es decir, había una dinámica social que permitía que la sociedad se sostuviera, ¿verdad? Insisto, no es que no hubiera pobreza. No sé qué tanto se puede hablar de miseria, ¿verdad? Pero pobreza había. Y están los estamentos, y está la supeditación, y va a haber esclavismo, y va a haber señoras principales, y bueno, también de los esclavos yo creo que venimos todos, ¿verdad? Los costarricenses, aunque por ahí sé de algunas personas de Costa Rica que no les ha gustado que les saquen la genealogía. Sí, quizás tal vez sea un tema tal vez de desigualdad, ¿verdad? Quizás podríamos decir que por ese lado es que se puede decir ese mito, ¿verdad? Bueno, esa lectura. Es correcto. ¿Y por qué cree usted que el teatro colonial costarricense pues no fue fue de tan poco estudio, digamos? El teatro y otras áreas. Los estudios coloniales en Costa Rica son relativamente recientes, unas cuantas décadas, en parte porque se tenía esa visión de que la colonia era un espacio depauperado, que era un espacio miserable, que ahí no había pasado nada, y no fue así. Esa visión fue muy sostenida por los liberales del siglo XIX. Ellos se encargaron de que todo el mundo creyera que la gente se estaba muriendo de hambre hasta que llegaron ellos a salvar el mundo. Entonces era una visión de nosotros somos salvadores de la patria. Esa visión la vamos a encontrar en el siglo XX también, alrededor de los años 40. Porque los que llegan en ese momento al poder también tratan de borrar todo lo anterior, porque entonces nosotros somos los que fundamos, no digamos una nueva república, pero un nuevo Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, la colonia fue dejada de lado hasta que estos estudiosos, como los dos que he nombrado, para no continuar haciendo la lista larga, como Arnaldo o como Alexander y como otro montón bueno, no un montón, porque no son tantos, pero Leonardo Sancho, hay historiadores e historiadoras que se han empezado a preocupar por rescatar lo de la colonia, dándonos cuenta de que era un periodo riquísimo, es que fueron 250 años donde ocurrieron muchísimas cosas. Bueno, ¿qué pasó? Se dejaron por ahí perdidas, aparecían por ahí ciertos datos, pero al día de hoy cuesta muchísimo darle seguimiento, al menos en fuentes secundarias, porque no lo investiga, no está tocado eso. Entonces hay que irse al Archivo Nacional y sentarse los días enteros buscando los documentos hasta que aparezca algo que nos dice, claro, es lo que yo imaginaba. ¿Qué pasó? Bueno, con el teatro, por supuesto. Con el teatro, hablemos de la colonia completa, del arco de los 250 años de la colonia, que va a terminar en el 821, ¿verdad? Termina formalmente, porque en realidad las instituciones en Costa Rica van a seguir con los esquemas coloniales hasta 1860. Va a haber una poscolonia muy larga, ¿verdad?
En el caso del teatro, Leonardo Sancho Dobles sí se metió con unas fiestas barrocas que se hicieron en 1809 en Cartago con igual o mayor pompa y boato que las del 725. Y él tomó el documento que cuenta eso y sobre eso ha hecho varios trabajos interesantísimos, pero ya estamos en el siglo XIX. Ya estamos entrando a siglo XIX, donde ya se han visto cambios en las estructuras, tanto sociales como las estructuras de consumo. Ya se han visto cambios. Es el último periodo de la colonia formal. Y entonces, bueno, él se mete con eso y otros historiadores con otras ramas. Pero fundamentalmente es que ha sido un olvido construido. La colonia fue un olvido construido y ahora pues algunos estamos tratando o de deconstruirlo o de ver qué tiene esa construcción que no se ha dicho o que se aporta. O que se aporta, es correcto, sí. Ahora esta pregunta, don Jorge, que me gusta mucho. Si pudiéramos viajar a Cartago en enero de 1725, ¿qué veríamos? Bueno, enero de 1725, no digamos los primeros meses, los primeros días, las 2 primeras semanas, porque ahí debe haber estado todo el mundo loco, corriendo, viendo cómo organizaban las fiestas. Al gobernador le llega la orden de hacer las fiestas a mediados de noviembre del 724. Él empieza a organizar, probablemente con sus allegados, porque tiene que haber empezado inmediatamente para lo que logró hacer. Eso no se hace en 2 días. Probablemente ya en enero ya él tenía equipos de gente trabajando. Qué sé yo imagino que para la naumaquia, construir los 2 barcos que construyó, pues necesitaba gente, maderas, andamiaje. Está descrito en el documento que inclusive los pintaron como barcos importantes, o sea, les pintaron las escotillas, los hicieron, tenían unos velámenes grandes porque los despliegan, es decir, eran unos elementos de utilería mayor importantes y eso llevó tiempo. Claro. Entonces, el principio de enero yo me imagino a la gente corriendo, mira, hoy vas a ir en la tarde a arreglar a que no, tengo que ir a traer la madera del barquito. Ay, pero ¿quién va a hacer la tarima? La tarima se nos olvidó. ¿Dónde vamos a poner los retratos del rey? Y todo el mundo ya metido en la fiesta. Era normal que para estas fiestas la ciudad se engalanara. El barroco es, como lo sabemos, es un juego de imágenes, es un juego de... Bueno, si digo de máscaras me quedo corto, porque en realidad es eso, es la imagen, es donde la realidad se trastoca. Y era importante que la ciudad estuviera engalanada, disfrazada, al igual que la gente que iba a participar. Pues yo imagino a los indios, que eran a los que ponían a apisonar la tierra de las plazas y de las calles y a empedrar lo que se podía. Entonces, trayendo tierra desde principios de mes para echarle en la plaza mayor y todos apisonando aquello, porque había que construir el pavimento. Sobre eso iban a correr las dos naves. ¿Verdad? Como digo, no voy a contar más porque el libro está bien explicado. Pero nos vamos a encontrar una ciudad iluminada, nos vamos a encontrar fuegos artificiales, vamos a darnos cuenta de que a la salida de un acto religioso van a prender algo así como de sorpresa y se van a iluminar unas letras que diga viva don Luis I. Vamos a encontrarnos tarimas donde se va a subir un funcionario y de pronto va a tirar monedas al pueblo. Aquello de haber sido un alboroto por recoger esas monedas. Claro. Vamos a encontrarnos que van a sacar en procesión los retratos del rey saliente y del rey entrante, que deben haber sido horrorosos los retratos,
porque eran pintados como copias Ajá. que probablemente habían sido hechas en Guatemala, de copias que habían sido hechas en México, que habían llegado de España. O sea, lo que llegaba era como teléfono chocho en pintura. Pero nos vamos a encontrar una ciudad que está activa en función de una conmemoración que tiene que ser grata al supuesto último receptor de la información, que sería el rey. Ajá. No sabemos si le llegó o no al rey. Ajá. A la corte probablemente llegó, porque está todo el trayecto de por dónde al final de todas las fiestas y cuando ya estuvo terminada la relación, por dónde se fue, cuál barquito la llevó a Panamá, quién la pasó de ahí al otro barco, de dónde salió, todo está todo el camino. Pero nos vamos a encontrar una Cartago trastocada. Tenga en cuenta que además había venido muchísima gente de Entre Ríos, de los valles, de lo que llamaban los valles, que era Barba, e inclusive nos vamos a ir a la zona de Bagaces. De todas esas partes vino gente, y vino gente también a vender sus productos. Ajá. Y vino gente a participar en las fiestas, y vinieron también ladrones y prostitutas que se pelearon con las prostitutas locales probablemente. Es decir, vamos a tener una actividad. Ajá. En esa ciudad, y entre medio de toda esa actividad va a haber un espectáculo gigantesco que va a dejar a todo el mundo hablando de eso por el resto de los tiempos. Hasta hoy. Hasta hoy, sí. Y es que eso es lo bonito, ¿verdad? De imaginarse cómo pudo haber sido una fiesta de estas. Bueno, yo sinceramente nunca me imaginé que eso. Yo soy de Cartago, yo soy cartaginés. Yo no. ¿Cuántas veces pasé por las calles de Cartago? Nunca me imaginé que una fiesta de esas se vivió ahí. Ahí en la Plaza Mayor. Y es lo mismo, volvemos a... Esa es la imagen que te dejan, ¿verdad? Yo lo que me imaginaba en ese tiempo era pobreza, nada más, ¿verdad? Y carretas y calles de tierra y nada más. Pero jamás en la vida yo me hubiera pensado que una fiesta de esas se celebrara y de esa magnitud en Cartago. Y le aporto otra cosa. Está la idea de que todo el mundo se acostaba con las gallinas. No, en las noches se reunían en las casas, hacían juegos. Hay una cosa que es interesantísima, es que había mucha gente que tocaba muchos instrumentos. Entonces, desde la guitarra hasta, qué sé yo, la vihuela, cosas, y se reunían a oír, a cantar, a tomarse las mistelitas, ¿verdad? Y les daba la medianoche. Cartago tenía gente caminando a medianoche de regreso a su casa después de pasar una velada donde fulanito, donde mengano. No, mañana nos toca donde sutano. Y cuando hacían fiestas y bailes, amanecían. Y amanecían bailando, felices de la vida. Y digo, era una ciudad que tenía una vida social activa, una vida de entretenimiento también. Que hasta ahora no se ha investigado lo suficiente, porque nos imaginamos que todo el mundo lo único que hacía era ir a misa. Bueno, era una de las actividades, pero también la misa tenía procesiones, tenía espectáculos. En el atrio de la catedral se hacían espectáculos religiosos, y creo que eso es una visión importante de cambiar a estas alturas. No éramos tan reducidos de mente. Y bueno, para tener la visión completa del espectáculo, yo me extiendo mucho en el libro, en contar lo que yo llamo ahí esos días de las maravillas, ¿verdad? Entonces, yo lo voy contando todo con una visión teatral. Ajá. Eso lo especifico, eminentemente teatral. Pero bueno, hay que narrar la cabalgata cuando ya sacaron los retratos de los reyes. Hay que narrar el refrigerio que dieron, en algunos casos para los principales, en otros el gobernador hizo puerta abierta a quien llegara, ¿verdad? Por dicha que tenemos gente como doña Marjorie Ross, que ha investigado bastante las comidas de ese momento, entonces podemos tener una idea de qué fue lo que les dieron, qué fue lo que tomaron. Hay documentos primarios que cuentan con detalle, fiestas también. Yo hice una investigación para el bicentenario de la capitalidad de San José, y es sorprendente
lo que hizo una señora de las principales de la ciudad como refrigerio. ¿Y cuánto cobró por ese refrigerio? Porque cobró un montón. Hizo un catering carísimo. Le ganó la licitación, diría en este tiempo. No, ¿cuál licitación? Simplemente la llamaron y le dijeron, así, usted. Vea, doña fulana, mire, alístenos una mesita, y doña fulana hizo una mesa de viandas, refrescos. Bueno, en licores, la suma de licores habría llevado a todo el mundo al cuestionamiento. Sí. Porque fue un festarrín. Una auditoría ya le hubieran hecho a esa señora. Pero, de fijo. Y bueno, ¿y qué oficios teatrales identifica usted en la organización de esas fiestas? Interesantísimo, porque, como le digo, yo veo la prefiguración, no la prefiguración, la concreción de maquillaje teatral. Y lo dice muy claramente. Hay un momento en que dice que va un grupo, ¿verdad?, vestidos como indios, con penachos, con plumas, es decir, pone específicamente elementos de vestuario. Penachos, por ejemplo, sombreros. Cartago era famosa por la sombrerería. Ajá. Cartago hacía maravillas en sombreros en la colonia. Y el sombrero era una pieza muy importante, claro, porque recordemos otra cosa, que no se ha estudiado a fondo lo que es la evolución de moda en la colonia y cómo esa moda va a ir, digo, sí hay algunas aproximaciones, pero no tenemos así como el libro de cuál es el vestuario que evoluciona en los 200 años de la colonia, ¿verdad? En Cartago trabajaban, y esto cito, dicen, muy bellamente la pita, ¿verdad? Entonces, esa gente que hacía sombreros probablemente fue gente que también hizo elementos para todas las teatralidades que se iban a hacer. No perdamos de vista que las costureras deben haber estado trabajando, aunque no quedan consignadas en el documento. Por eso le digo, la visión teatral mía trabaja el libro no solo de lo factual, es decir, yo no me quedo en, aquí dice que había sombreros. No, yo paso a lo factible. Si había sombreros, tiene que haber habido sombrereros. Esos sombrereros tienen que haber hecho otras cosas, no solo estos dos penachos, porque hay un montón de gente que está usando vestuario. Entonces es lo factible. En eso soy muy honesto en el ensayo. Yo estoy haciendo un ensayo crónica. Digámoslo como un concepto que ahora se usa mucho, digamos que es un ensayo de autor. ¿Verdad? Es eso. Yo no si bien el ensayo tiene una seriedad académica, porque así me lo he propuesto, también tiene una libertad de aproximación al tema, porque me la puedo permitir por la experiencia. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, pasó esto, pasó por esto, otro pasó. Creo que esa es una de las cosas que se identifican claramente. Hay un inicio de vestuario con fines teatrales. ¿Qué otra cosa? Hay un inicio, bueno, no quiero decir inicio porque falta revisar todavía 200 años para atrás. Y hay que ver si algún documento saca otras fiestas, no sé, en 1615, lo cual no anularía lo que yo hice, sino que lo completaría. Lo completa, claro. Yo por ahora estoy diciendo, este es el inicio documentado hasta ahora. ¿Verdad? De hecho, hubo otras fiestas en 1722, pero no está toda la documentación. Sabemos que hubo escaramuzas y que probablemente hicieron comedias. Y son 2 líneas en un documento, pero no tenemos más que eso. Es decir, y ya las había hecho el gobernador de La Haya. O sea, el señor tenía su espuela. Eso le iba a decir exactamente. Bueno, era director, era gestor, hasta que aparece don Diego, no hay otro que aparezca con estas características. Son capaces de hacer obras de teatro moderno y bueno, hacen de Calderón de la Barca Afectos de Odio y Amor, que es además una parábola compleja. No sé qué tanto le cortaron porque es una parábola que hasta además tiene claras referencias lésbicas. Y eso, pues uno dice, ¿cómo lo recibieron en Cartago? ¿Cómo trabajaron esto? Porque hay claras referencias lésbicas en ese texto. Además, un asunto de luchas es un asunto que relacionan a veces con la reina Cristina de Suecia, pero no es del todo probable, pero es una obra compleja de montar.
¿Qué pasa? Calderón de la Barca pide música, especifica cuál música necesita, y en Cartago tenían todas las condiciones para hacer eso. Entonces, probablemente ahí está la documentación más antigua de música usada específicamente para teatro. ¿Que el documento dice que había música? No podían hacer toda la historia de la representación. Pero yo, como persona de teatro, le digo, esto lo hicieron. Exacto. Así, se lo digo, esto lo hicieron. Tenían tambores y Calderón pide tambores y son necesarios para dar un cambio de escena o un cambio de tiempo o un cambio espacial, inclusive de países. Entonces, pusieron un tamborilero. Ahí había. Aquí suena una corneta, es importantísima dentro del argumento de la pieza. Y los tenían. Ahí hubo música. Hay un baile en la pieza. ¿Usted cree que se van a quedar con las ganas de ponerse a bailar un baile digamos, bonito en la representación? Ahí había música. Exactamente. Además, toda la gente que invitó al gobernador a su casa, pues toda esa gente se quedó también de fiesta y les tienen que haber tenido un grupito musical que los amenizara y les tenían un refrigerio. Ese grupito musical, yo estoy segurísimo que colaboró con la representación. Pero ¿qué pasa? En lo factual, yo no tengo el documento que diga, ve, aquí dice que se usó música. En lo factible, yo le digo, muy bien, lea eso y dígame si no es posible. Si no es posible, claro. Recháceme que eso sea posible. No puede ser, ¿verdad? Dentro de eso aparece una cosa importantísima, y es que el gobernador escribió una pieza de teatro, y si quiere conversamos de eso. Claro que sí, Dave, adelante. El gobernador escribió una loa, que como les dije, bueno, es una pieza que, como su nombre lo indica, se hace para ensalzar a alguien. En este caso había que ensalzar al rey entrante, a don Luis I, y escribió una loa. Sobre esa loa ha corrido un poquillo de tinta entre muy destacados nombres de escritores e intelectuales costarricenses que han pegado contra la pared, que hasta han sonado. Porque unos han dicho que era de Calderón, los otros han dicho que la loa, que la obra de Calderón no era de Calderón, sino del gobernador. Bueno, yo aquí en el libro lo dejo todo claro, con nombres y apellidos. Fulano dice no, fulano dice esto sí. Fue don Carlos Meléndez el que llegó en un momento y dijo, no, pues esto es así. Y de verdad, lo que dice don Carlos Meléndez es. Bueno, el gobernador escribe una loa. Esa loa tiene, en el documento, en la relación, está descrito cuáles personajes tenían esa loa. Ya, personajes. ¿De qué se trataba? Tema. ¿Verdad? ¿Cuál era el receptor? Es decir, va la loa, ¿cuál era la dramaturgia interna? Sabemos que una loa es una obra corta. Entonces, sabemos que todo eso tenía que resolverse de una manera. Tenía una estructura muy, muy cuadrada. Entonces, yo aventuro a decir, así, aquí está la primera obra de teatro de autor escrita en territorio costarricense. Aquí está. Hasta ahora se tiene el trabajo de Leonardo Sancho Dobles, que dice que las primeras obras de teatro fue La Loa y Dos Entremeses, escritas por don Joaquín de Oriamuno y Muñoz de la Trinidad en Cartago en las fiestas de 1809. Bueno, porque esas existen. Las loas están en el archivo. Las conozco muy bien. Y están. Entonces sí, son las primeras obras que hay referencia conservada. Pero eso anula que el gobernador de La Haya haya escrito una. Bueno, entonces recordemos el nombre de la rosa, todo el problema con la comedia, ¿verdad? Que si existía, que si no existía, no, claro que existió, que está perdida. Bueno, sí, pero existió. Pero existió, exactamente. Sí. Entonces, yo lo que defiendo
es que el gobernador don Diego de la Haya Fernández, al escribir esa loa y quedar documentado de qué se trataba, cómo fue escrita y que se representó, y se sabe exactamente que se representó el 30 de enero de 1725 a las 6 de la tarde, en el lugar que se representó, ante quienes se representó, ahí está el inicio. Ahí está. Ahí está el inicio del teatro de autor en Costa Rica. Alexander Sánchez y yo tenemos la esperanza de que esa loa aparezca. Y tenemos ahí un olfato de por dónde puede estar. Aquí no la hemos encontrado. No la hemos encontrado. Entonces la gente dice, alguna gente dice muy fácilmente, no, es que eso está perdido. Yo digo, no, eso está extraviado. Sí. Es diferente. Dos cosas diferentes, claro. Lo que pasa es que si alguien quiere darme una beca en el Archivo General de Indias, pues yo con mucho gusto la acepto, pero serán unos 5 años investigando. Porque eso es una de las cosas fundacionales y otro montón. Hay otro montón. La utilización de la utilería mayor, como esos enormes barcos que hicieron, eso no hay antes de eso una representación documentada. A lo mejor aparece, a lo mejor las había hecho 2 años antes o 3 años antes, pero la que tenemos es utilización de creación de utilería mayor con pintura teatral perfectamente contada. Utilería mediana y menor también, porque se dice que entraron un grupo disfrazados de indios, en otro caso dice concretamente disfrazados y pintados de negros, ¿verdad? Es decir, es una práctica en la época, perfectamente válida en su momento, no vamos a juzgarla con los ojos de hoy, ¿verdad? Entonces, dice que entran con asuntos en la mano, con que es una flecha, que hay utilización de utilería menor, utilería de mano, ¿verdad? Aparte de eso hay otras, como por ejemplo el dosel, donde ponen los retratos de los reyes. Eso es un tipo de... sí, es una escenografía, sí se le hace un elemento, solo que ahí no hay una teatralidad viva, no hay una teatralidad activa. Sí la hay representativa. Recordemos que para el pueblo que veía los retratos o el pendón real, el pendón no era una bandera, ni era una banderola, era el rey. Es una concepción que nos puede costar mucho entenderla, pero para la gente estaba internalizado que cuando estaba el pendón, ahí estaba el rey. Es una función de esas de imagen simbólicas fortísimas. Y en el barroco es fortísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una prefiguración de escenografía también en eso, pero se hicieron otros elementos. ¿Que hubo tarimas? Pues tiene que haber habido tarimas, puesto que las hacían para los toros también. Pero todas esas cosas son fundacionales. Y podría seguir porque hay otros detalles que aparecen también, que están en los juegos secuestres, que tienen que ver con teatralidades, pero no nos extendamos más. Sí. No hagamos tanto spoiler, ¿verdad? Para que... Bueno, el librito son unas 200 y resto de páginas, ahí hay más cosas que se cuentan. Claro que sí. Bueno, ahora que estamos hablando del gobernador Diego de la Haya, ¿qué perfil humano y cultural emerge de este personaje? Mire, vamos a otro asunto que hay que tomar con pinzas, que es cuando aquí los costarricenses muchas veces creemos que todos los gobernadores que hubo en este país fueron crueles, fueron unos... bueno, cualquier calificativo que le ponemos a nuestros gobernadores españoles. De todo hubo. Los hubo espantosos, esclavistas, crueles, perseguidores, de todo. Pongámonos también en la mentalidad de la época y en que es una colonia dependiente de un imperio. Y que hay una función de ejecución, de detentar y ejecutar el poder de una manera particular. Pero bueno, aparte de eso, yo no voy a juzgar si don Diego de la Haya Fernández era un ser espantoso porque en su casa había una esclava, porque era normal, porque entonces juzguémonos todos los actuales que podemos tener una señora que nos ayude en la casa, porque entonces, sí, pero le pagan, bueno, ellos también, en algunos casos en especie, en otros casos en ¿cómo se llama?
con servicios domésticos, es decir, que está también otras figuras como el depósito, que es muy compleja, pero era una suerte de esclavitud. Sí, también, pero eso está en la mentalidad de la época. Eso no lo hacía mejor o peor persona. Yo encuentro que es muy liviano decir, es que era un esclavista por eso. No, era un señor que hasta donde uno infiere de la diferentísima documentación, ejercía su poder, pero ejercía su poder con mucha conciencia también de beneficios para su comunidad y de cuidado para su comunidad. Era un señor que se había casado en Panamá con una señora a la que le decía Petita, porque hasta eso lo sabemos, ¿verdad? Y doña Petita se vino con él, lo atendió, era un señor esforzado que se pasaba escribiendo con aquella cosa tan compleja y escribía tantos documentos y estaba tan preocupado de dejar libros que dejó, otro libro extraviado, también la relación, bueno, no importa, otro libro extraviado, grande, que dejó las narraciones que le mandó al rey, la narración de la erupción del volcán Irazú en 1700, esa es del 20, es que no recuerdo, ahorita se me va la fecha, 23 creo que es, pero podría ser un poquito antes, maravillosa. La narración de don Diego de la Haya Fernández, de la explosión del volcán. Bueno, todo eso a él le preocupaba tanto y trabajaba tanto que terminó enfermo. Y de eso probablemente, de complicaciones, murió. Él pide inclusive ayuda a Guatemala. Y en Guatemala, como era un gobernador tan bueno, tan activo y un funcionario que llamaba tanto la atención y tenía el favor del rey, le tenían una envidia y le hicieron unas negras, ¿verdad? Le hicieron cosas muy, muy feas al embajador, al gobernador. Él era un hombre muy culto, tenía una carrera militar muy sólida, había empezado muy joven en Panamá y hay un momento en que llega a plantearse reformas tan importantes que reformaron la Marina, la Marina del Reino, con cosas de don Diego, ¿verdad? Además de eso, pues esta cosa tan curiosa que tenía esos intereses, llamémosle abiertamente literarios y artísticos. Entonces, le conocemos a algunos, pero ¿cuántos más dejó? ¿Verdad? Debe haber sido un señor que sabía ejercer su autoridad, sin lugar a dudas. Yo, pues, lo imagino, pues, una posición de respeto, pero lo siento preocupado por su comunidad y no un señor que no quisiera hacerlo mejor por su gestión. Claro, no vamos a dejar de lado que hizo sus incursiones a poblaciones frágiles, ¿verdad? Y que también tuvo lo suyo cuando se fue con soldadesca y que le importaba mucho ser reconocido. Eso le importaba montones. Y se va infiriendo de los textos. En ninguno nadie lo acusa de que le gusta el spotlight. Pero al señor le gustaba. Le gustaba. Sí. Y pues es un personaje interesante de profundizar. Hay una única biografía completa de él, de doña Luz Alba Chacón de Umaña. Es una biografía que ella escribió en 1967, siendo en ese momento una mujer que usaba el apellido de casada. Doña Luz Alba Chacón hoy es una señora poetisa, miembro de la Academia de Ciencias Genealógicas, fue muchos años directora del Archivo Nacional y ella se especializó en documentos relativos a don Diego y mucho lo vertió en ese libro. Interesante. Bueno, y para ir concluyendo, don Jorge, a mí me interesa mucho esta pregunta que también es como estructurada ya en todo lo que hemos estado conversando y es cómo influyó su experiencia como actor, director y dramaturgo en esta investigación. Sí, yo creo que se desprende un poco la respuesta de todo lo que he venido contando. Es decir, claro. Yo no sé, yo tengo 45, casi 50 años de hacer teatro. Y cuando le digo hacer teatro, es que he hecho de todo. De todo. He hecho
He participado en grandes espectáculos, he participado en espectáculos pequeños, he participado en giras por el país, he construido obras de teatro grandes, medianas, pequeñas, más grandotas, buenas, regulares, malas. Es decir, estuve a lo largo de toda mi vida involucrado con el quehacer teatral. Entonces, por eso es que pues uno a estas alturas dice, no, si está haciendo eso, lo que hay detrás es tal cosa. Detrás está definitivamente, porque no puede ser de otra manera. Yo sé que suena muy apodíctico, suena como una verdad absoluta, pero es que hay cosas que no se pueden hacer de otra manera, no nos compliquemos, ¿verdad? O al menos hasta ahora, mientras aparezca, qué sé yo, la tecnología sustituyendo esas formas, lo cual es totalmente válido, pero hasta ahora no ha aparecido. Esa ha aparecido para otros especialidades, funciones, quehaceres teatrales. Pues bueno, desde mi experiencia, y puedo decir que sin temor a ser inmodesto, de mi amplia experiencia en ese aspecto, pues claro, yo veo aquel documento y empiezo línea por línea. A ver esto, ¿por qué pasó esto aquí? Eso tiene que haber tenido detrás una costurera, tiene que haber tenido detrás... aquí hay una cosa muy importante, ¿dónde están todos los herradores, los herreros de este montón de caballos? Porque un caballo que cojeara era como andar en este momento en una carcacha que suene por la calle, ¿verdad? Era muy mal visto. Y una persona de los principales de la ciudad no se iba a permitir un caballo que no tuviera un paso perfecto, ¿verdad? Entonces, en eso tenían que ver los herreros. Tenía que haber cierta gente, los palafreneros, que cuidaran de los animales, ¿verdad? Digamos que esos tenían conocimientos de lo que ahora sería veterinaria. Bueno, es decir, entonces uno se pone a ver eso y decía, no, aquí va una lista. Yo hacía listas. Yo decía, no, si es que todo el mundo tuvo que ver con esto. ¿Por qué? Porque si no, esa cabalgata no se puede hacer. Si no tiene toda esta gente revisando todo esto para que esté perfecto el día que se necesite, que viene el fulano, el mengano, el sutano, en una demostración de poder y alcurnia, tenía que ser perfecta. Y para eso tuvieron que llamar como los esclavos, los empleados dependientes, tienen que haber jalado maderas de uno de otro lugar, como le decía antes. Los indios tenían que ir a traer la tierra arcillosa de las afueras de Cartago. Entonces, no sé, ahí Cartago tenía unos emplazamientos satelitales que fungían de alguna manera como protecciones de la ciudad. Hoy hay uno desaparecido, que es San Juan de los Naboríos. Ya ese fue absorbido por la ciudad y ese desapareció, pero Taras está todavía, Cot está todavía. Esos son emplazamientos que rodeaban Cartago, donde vivían estas segmentaciones sociales de un rango menor. Y bueno, ahí tenían también que ir a traer ellos la tierra, las palmas, los burío para sostener. Las tarimas tenían también que tener unos carpinteros que las hicieran. Es decir, entonces, todo eso lo va viendo uno, sí, con una mirada teatral. Son estructuras efímeras, además, pero tienen que ser sólidas. Exacto. Es decir, se sabe que la tarima va a desaparecer, pero no se puede caer cuando esté arriba quien tenga que estar. ¿Verdad? Y cuando lleven el estandarte, cuando se suban 5 personas a tirarle monedas a la gente, tienen que ser firmes. Se necesitaban carpinteros. Para la parte teatral, bueno, ¿quién hizo esos barcos? ¿Verdad? No es solamente quién nos empujó, es que tuvieron que hacer las velas. Pero entonces las velas necesitaban de costureras. ¿Y dónde cogieron esa tela? Esa tela, sí. Si no era que dijeran, vamos a comprar un poco de tela. No, si las telas venían tarde, mal y nunca, o de Portobelo o de Guatemala. Entonces aquí se heredaban unos a otros los vestidos, ¿verdad? Inclusive hay que pensar en cuál vestimenta utilizaron en la representación del Calderón de la Barca.
porque esos actores y esas actrices de seguro quisieron verse bien. No podían encaramar a los que venían de los valles con su traje de oficio diario, con su traje de diario. No tuvieron que vestirlos. ¿Verdad? Calderón pide específicamente maleza y ramas y cosas no tuvieron que ponerlo. Entonces tuvo que haber alguien que hiciera una función escenográfica y se la tuvieron que encargar. ¿Verdad? Es que no era solo la señora que tenía que ir a buscar la papaya para hacer un fresco para 500 personas. Sino, Sí, eso es una logística impresionante. claro. Y no fue solo una persona la que estuvo encargada de esa logística, tuvieron que ser muchos de cada... Ajá, y Porque todo si no- iba a parar a la organización del gobernador. Porque era el gobernador el responsable. Él era el que Exactamente. al final firmaba y firmó la relación del documento 306 con el que empezamos esta conversación. Correcto. Bueno, don Jorge, la verdad es que para finalizar, agradecerle esta tertulia tan bonita y tan interesante. Y bueno, y motivar a la gente de que si quiere saber aún más, pues que lea el libro, ¿verdad? Sí, el libro se llama Albores y Pioneros del Teatro en Costa Rica. Es el título fundamental, pero tiene un subtítulo que remite precisamente a las fiestas barrocas en Cartago del siglo XVIII. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias, don Jorge. Le Gracias agradezco a mucho ustedes su tiempo. y gracias a quienes nos han hecho el honor de escucharnos.